Un ángulo puede estar ubicado en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cómo se ubica? El lado inicial se coloca haciendo coincidir con el eje de las X. Y el lado final en cualquier posición, la semirrecta final. Si la semirrecta final gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es un ángulo positivo. Estoy girando desde el origen, giro en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ven? Me queda un número positivo. Ahora, si mido en el sentido de las agujas del reloj, ven, el ángulo es negativo. El lado inicial coincide siempre con el eje positivo de las X y el final lo puedo hacer girar en el sentido de las agujas del reloj y entonces ahí voy a medir un ángulo, voy a decir que un ángulo es negativo. Entonces cuando veo que un ángulo es negativo es porque está ubicado en un sistema de coordenadas cartesiana, el lado inicial coincide con el eje positivo de las X siempre y el lado final gira en sentido de las agujas del reloj, si es negativo. Y si es positivo es porque gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea que un mismo ángulo lo puedo medir en el sentido de las agujas del reloj y me queda negativo. O en el sentido contrario a las agujas del reloj y me queda positivo. O sea que un ángulo de 293 grados es lo mismo que un ángulo de menos 67 grados. La suma de los valores absolutos me dan los 360. Entonces, ¿cómo saco el valor negativo? Al ángulo le resto 360 y me queda el menos 67 grados. Además, el lado final puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes que tiene un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, estas líneas de los ejes dividen en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. El lado final puede estar en cualquiera, acá está en el primer cuadrante, acá en el segundo, ahí ya el ángulo es de más de 90 hasta 180. Ahí ya paso al tercer cuadrante, el ángulo siempre medido en el sentido contrario, en el sentido positivo, contrario a las agujas del reloj. En el tercer cuadrante el ángulo mide entre 180 y 270, siempre positivo. Y en el cuarto cuadrante mide entre 270 y 360. El de cuarto cuadrante es común medirlo en el sentido contrario. O sea, en vez de decir que el ángulo es de 316, es común decir que es un ángulo de menos 44 grados. Y así da el dato la calculadora. La calculadora usa en el cuarto cuadrante usa el ángulo medido en sentido horario y por lo tanto me da un valor negativo. En el video anterior hemos visto que si tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo, el seno de ese ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es B sobre A, que es la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente era el lado que formaba el ángulo junto con la hipotenusa. S sobre A. Bueno, en este caso C vale 1 y la hipotenusa vale 1,28 y el seno del ángulo, que en este caso vale 36,46 grados, es 0,8. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente
el cateto opuesto es 0,74 sobre 1 me da 0,74 la tangente. Si nosotros cambiamos el triángulo, decíamos cambiamos el valor de los lados del triángulo sin cambiar el ángulo, el valor del seno y del coseno no cambiaba. Esto era indistinto. Vamos cambiando los valores, pero el cociente entre los dos valores es una constante. Para el ángulo de 36,46 grados, no importa en qué triángulo esté, cuánto midan sus lados, sino que para el ángulo de 36,46 grados, el seno es 0,59, 0,8 el coseno y 0,74 la tangente. Si nosotros en cambio cambiamos el ángulo, ponemos otro valor de ángulo, por ejemplo 23 grados, 0,2, ahí cambió. Van cambiando los valores de los lados, pero también van cambiando. Fíjense que ahí en 45 me quedaron los dos valores iguales, del seno y el coseno igual. ¿Y por qué será eso? Porque el cateto opuesto y el cateto adyacente en un triángulo donde un ángulo mide 45, el otro también mide 45. Entonces los lados son iguales y por lo tanto el seno y el coseno de un ángulo de 45 grados miden lo mismo. Y ahí, entonces, independientemente para 45 grados, siempre tienen el mismo valor y la tangente de un ángulo de 45 vale 1. Ahora, si nosotros llevamos este valor de la hipotenusa al valor 1, fíjense que me queda que el cateto opuesto es igual al seno. El cateto adyacente es igual al seno también. Y la tangente es igual. Vamos a poner otro valor para que se vea mejor. Pongo otro valor del ángulo, que no sea el de 45. No puedo poner ningún ángulo entero. Un ángulo de 34 grados. Me queda que si la hipotenusa vale 1, me queda el mismo valor. El cateto opuesto me queda igual al seno. El cateto adyacente me queda igual al coseno. Y acá me queda que como el cateto opuesto y el cateto adyacente es el seno y el coseno, fíjense que me queda el valor del seno 0,56 y 0,86, o sea que la tangente es igual a seno sobre coseno. Este triángulo en una circunferencia de radio 1, la hipotenusa es un radio de la circunferencia porque dijimos que la medida de la hipotenusa era 1. Dijimos entonces que el cateto opuesto sobre la hipotenusa era el seno del ángulo alfa. Acá tenemos el ángulo alfa. El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Dijimos que si la hipotenusa vale 1, nos queda cateto opuesto sobre 1 y cateto adyacente sobre 1. O sea que al hacer la división queda cateto opuesto. Entonces queda que el seno es igual al cateto opuesto. El coseno es igual al cateto adyacente. Acá tenemos los dos catetos
del triángulo rectángulo, y si la hipotenusa vale 1, habíamos dicho que el cateto opuesto era igual al seno del ángulo. O sea que la medida de este segmento me da el seno del ángulo. Todo esto si la hipotenusa vale 1. Y entonces nos queda que el seno, en este caso, es igual a 0,916. O sea, si mido este segmento usando como unidad esta línea que es un 1, esto un poco menos de 1, pero está casi llegando a 1, 0,916. Si ustedes mido este segmento, me da el seno directamente, me da el seno del ángulo. Si ustedes ponen en la calculadora seno de 66, van a ver que le da este número. Y este número es la medida de este segmento. La medida del otro segmento me da el coseno. Y el coseno, en este caso, del ángulo de 66 grados es de 0,42. Habíamos dicho que el ángulo de 45, el seno y el coseno me dirían lo mismo. Veamos si es cierto. Y entonces dijimos que el cateto adyacente, la medida, si medimos tomando esto es el 1, esto es menos de 1, fíjense que los catetos son menores que la hipotenusa. Entonces, si la hipotenusa vale 1, el seno y el coseno son números siempre menores que 1. A lo sumo valen 1. En el caso del ángulo de 90 grados, el caso de 90 grados, acá el coseno de 90, el coseno vale 0 y el seno vale 1. Y en el caso del ángulo de 180, el seno vale 0 y el coseno vale menos 1. Esa es otra cosa que vemos. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, fíjense, este cateto queda en el lado negativo de las X, entonces me queda negativo. O sea que puede tomar valores positivos o valores negativos. Y entonces en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo. En el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno también. El seno es hacia abajo, o sea que es hacia el eje negativo de la Y. Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es el negativo? El seno, que es hacia abajo, y el coseno es positivo. Si la medida de la hipotenusa es 1, o sea, el radio de la circunferencia es 1, entonces el cateto opuesto, esto es el seno, esta medida es el seno y esta medida es el coseno. Y si la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, reemplazando cateto opuesto por seno y cateto adyacente por coseno, según lo que encontramos, queda que la tangente es igual a seno sobre coseno. Primera relación, muy importante anotarla. Y si utilizamos el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, donde 1 es la hipotenusa, nos queda que 1 al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos, a seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Y esa es la otra relación. Lo único que está una aclaración, en vez de poner todo seno o coseno todo al cuadrado y usar paréntesis, se pone el cuadrado arriba del coseno, dejando afuera el ángulo. Si yo borro los paréntesis, quedaría coseno de alfa al cuadrado y eso estaría mal. Hay que poner
entre paréntesis al cuadrado o el cuadrado ponerlo arriba del coseno. Esta nomenclatura indica lo mismo, así que deben aprenderla.